Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su canal Absorción y Enfriamiento Psíquico con la parte de el curso de balance de materia y energía. El día de hoy vamos a ver algo referente al tipo de flujos que nosotros manejamos normalmente en un balance de materia, ¿de acuerdo? Bueno, pues mi nombre es Luis Germán Gasca y pues vamos a comenzar. Ok, dentro de los procesos industriales tenemos tres flujos que son, pues obviamente, los importantes, ¿de acuerdo? Lo que es el flujo másico, lo que es el flujo molar y lo que es el flujo volumétrico. El flujo másico, como lo podemos ver a continuación, pues obviamente se refiere a, en este caso, la magnitud, que es la masa, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues obviamente un flujo está respecto a una unidad de tiempo, ¿sale? Si podemos ver en los tres tenemos dos magnitudes, una relación de dos magnitudes y la magnitud en la parte del denominador siempre es, en este caso, el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces para eso, bueno, con eso empezamos con la definición de un flujo, ¿no? En este caso una magnitud respecto a un tiempo. Para poder identificar el tipo de flujo que tenemos, pues obviamente tenemos que irnos a la masa del numerador. Kilogramos, gramos, libras, onzas, ¿no? Cualquier toneladas, en este caso se va a referir a un gasto másico. También tenemos obviamente lo que es el gasto molar y también tenemos el gasto volumétrico. Para el gasto molar, pues obviamente lo que estamos analizando es la cantidad de sustancia, que puede ser kilomol, mol, libra mol, ¿no? Que en este caso también puede ser como gramo mol, que sea lo correcto. Pero bueno, ese es el flujo molar. Y el flujo volumétrico, pues tenemos unidad justamente de volumen, metros cúbicos, pueden ser litros, pueden ser pies cúbicos, pueden ser mililitros, pueden ser centímetros cúbicos, bueno, galones, ¿no? En este caso, tenemos tres tipos de flujos. Ahora, lo importante, pues es empezar a entender si me dan un flujo volumétrico, yo puedo pasarlo a un flujo molar, o yo lo puedo pasar a un flujo másico, o si tengo en este caso un flujo molar, lo puedo pasar a másico y lo puedo pasar a volumétrico. Yo tengo que aprender justamente a trabajar cualquiera de los tres flujos y tengo que entender que yo puedo hacer un balance, aunque me den en masa, lo puedo hacer en mol, lo puedo hacer en volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a eso precisamente. Ok, ahora la parte de la nomenclatura que nosotros vamos a manejar, al menos aquí conmigo, nosotros vamos a utilizar mayúsculas, M mayúscula, N mayúscula, para el flujo másico y para el flujo molar, cuando estemos nombrando a una corriente total. ¿De acuerdo? ¿Cómo que una corriente total? Si, por ejemplo, vamos a decir la corriente M3, y eso es lo que significa la N, la corriente N2, ajá, y esto hace referencia a la corriente total, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar minúscula cuando estemos haciendo referencia a un flujo de un componente individual. Por ejemplo, el flujo, vamos a poner molar, vamos a poner acá, hidróxido de sodio, NaOH, coma, y aquí hay que ponerle en qué corriente, por ejemplo, en la corriente 3. Entonces, si se fijan, mayúscula yo voy a utilizar cuando tengamos una corriente total, ¿de acuerdo? Y minúscula cuando estemos refiriéndonos a un flujo de un componente. Y sería la M minúscula, el flujo el componente que estamos aquí trabajando y la corriente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para el flujo molar, pues podría poner aquí, ¿no? El flujo, vamos a ponerle aquí de agua, es decir, el flujo de H2O, vamos a ponerlo por acá. Y este va a estar en la corriente 2, por ejemplo. Entonces, este está haciendo referencia solamente al agua y este está haciendo referencia a toda la corriente, ¿de acuerdo? Cuando es volumen, pues obviamente el volumen de la corriente, el volumen del líquido, Bg1, Bl2, y esto ya lo veremos un poquito más adelante. Ok, pues vamos a convertir los flujos. Para empezar, esta ecuación que ya vieron justamente en química básica, y espero que la hayan visto, pues obviamente va a ser nuestro pan de cada día. ¿Qué representa esto? Bueno, nos dice que la cantidad de sustancia va a ser igual a la masa del producto
el peso molecular del producto del compuesto. Ajá. O también puede ser el flujo molar es igual a el flujo másico entre el peso molecular. ¿De acuerdo? Esto puede ser traducido en función de un componente o en función de toda la corriente. Por ejemplo, aquí el flujo molar de A va a ser igual a la masa de A y el peso molecular de ese componente. O lo puedo hacer desde un punto de vista global, donde la corriente, no sé, la corriente 1 es igual a la corriente másica 1 entre el peso molecular de esa corriente. ¿De acuerdo? Y hay que recordar esto de acá, antes de que se nos vaya a olvidar. ¿Cómo calculo el peso molecular de una mezcla? Porque el de acá, justamente, como estamos sacando la distinción entre flujos, entre corrientes, necesitamos acordarnos que tenemos que calcular el peso molecular de una mezcla. Y el peso molecular de una mezcla pues es igual a su fracción mol, ojo, fracción mol por su respectivo peso molecular. Fracción mol por su respectivo peso molecular. Si está formado de 2, pues nada más es las dos fracciones por el peso molecular. Si son 3, pues su respectiva fracción por su peso molecular, que viene siendo pues el peso molecular de la corriente completa. En cambio, cuando estamos hablando de componentes específicos, pues nada más, por ejemplo aquí si esto fuera el flujo de hidróxido de sodio, basta con tener el flujo de hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Entonces no se les vaya a olvidar esto de aquí, por favor. Y otra cosa, no se les vaya a olvidar que para calcular el peso molecular, las fracciones que nosotros tenemos que utilizar son las fracciones mol. ¿Sale? Bien. Sigo. Ok, este es un ejemplo como tal. Y vamos a ver qué dice. La corriente 1. Ok, estamos hablando de la corriente 1 que tiene hidróxido de sodio y tiene agua. Es decir, es una solución de hidróxido de sodio. ¿Sale? Tenemos que las unidades son kilogramos por hora. Tenemos 5 kilogramos por hora, 95 y el total son 100. Entonces, en nomenclatura, por ejemplo, aquí voy a poner la corriente M1, entonces le pongo mayúscula y le pongo el número 1 porque es la corriente 1, tiene un valor de 100 y hay que poner siempre esto de acá, 100 kilogramos por hora. Ajá. Ahorita obviamente yo tengo los datos por ahí, ¿no? 100 kilogramos por hora. Bueno. Si yo tuviera que colocar nada más lo de hidróxido de sodio, pues tendría que poner aquí la masa de... Aquí colocamos el componente, la masa del hidróxido de sodio. Perdón por mis garabatos, es complicado escribir en la computadora. La masa de hidróxido de sodio en la corriente 1. Y aquí pongo cuánto es, ¿no? 5 kilogramos por hora. Bueno, probablemente lo tenga escrito aquí, por ejemplo. Masa, insisto, la masa de la corriente 1 son 1000. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ir a lo siguiente, ¿no? Porque justamente creo que está en el otro lado. Déjenme tantito, ahorita ya me estoy adelantando. Acá está. Lo que les comentaba, ¿no? Masa del hidróxido de sodio en 1. Masa del agua en 1. Entonces, esas son las maneras de poder checar esto de acá, ¿no? O poner como nomenclatura ya como tal. Bueno, aquí me están dando como dato que la fracción del hidróxido de sodio, y acuérdense que sí, si no está testado, porque si estuviera testado eso sería másico, pero no es másico, sino es mol. Entonces la fracción del hidróxido de sodio en 1, la fracción mol son 0.1047, la fracción del agua en 1, la fracción mol del agua es de 0.8953, este y este de acá son datos, ¿de acuerdo? El peso molecular es de 40 y el peso molecular del agua es de 18. Entonces yo quiero sacar el flujo total, ¿sale? Y entonces yo voy a dividir el flujo másico, que es el de 1000, entre el peso molecular de la corriente, ¿sale? Entonces voy a calcular el peso molecular de la corriente. Bueno, entonces empezamos. El peso molecular de la corriente pues es la fracción mol de hidróxido de sodio por el peso molecular de hidróxido de sodio. Y luego vamos a tener la fracción mol del agua y su peso molecular. Si se fijan, las fracciones están sumando justamente la unidad, como lo vimos en el video anterior de concentraciones. Entonces sustituimos y me queda que multiplicamos lo que ya tenemos en la parte de arriba y el peso molecular de la corriente 1 son 18.5 kilogramos por cada kilomol de mezcla. Por lo que entonces ya podemos calcular el flujo molar de la corriente 1 y sería los 1000 kilogramos que tenemos acá, que aquí me comí un cero y lo acabamos de
Oh, más bien aquí no son, no 1000, ¿verdad? Aquí hay un error. Perdón, aquí eso serían 100, ¿de acuerdo? Se me fue un 0, discúlpenme. Sí, porque 5 más 95 pues son 100. Perdón. Ok, entonces aquí serían los 100 kilogramos de M1. Y en este lado serían los 18.582 kilogramos por cada kilomol. Entonces nosotros tendríamos por acá un flujo molar de 5.4 kilomol por hora. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a explicar esta parte. Si yo quiero transformar de manera directa el flujo másico al flujo molar, necesito encontrar el peso molecular de la corriente. Y para encontrar el peso molecular de la corriente, tengo que multiplicar las fracciones mol de cada componente por su peso molecular. Por ejemplo, esta es la fracción mol del hidróxido de sodio. Y esto lo podemos ver que estoy multiplicando el peso molecular del hidróxido de sodio. Acá tengo la fracción mol del agua, que es 0.9769. Y esto estoy multiplicando al peso molecular del agua, que es el de 18. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ya que tengo el peso molecular de la mezcla, ya puedo ejecutar pues esta relación que tengo de este lado. Ahora, no solamente puedo calcular directamente el peso molecular, perdón, en la corriente mol, dividiendo el flujo másico total, sino que lo puedo hacer por partes. Y era justamente lo que les decía al principio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la masa del hidróxido de sodio, que es 5, y aquí tengo el flujo másico del agua, que es de 95. Entonces, sus pesos moleculares son estos, por lo que yo puedo aplicar directamente la relación de que el flujo molar del componente individual, que es el hidróxido de sodio, pues va a ser 5 entre su peso molecular, que es 5 entre 40. Entonces, el flujo molar del hidróxido de sodio es 0.125, perdón. Y el flujo molar del agua, pues es igual a, en este caso, la masa del agua, o en este caso el flujo másico del agua, entre su peso molecular. Y tengo aquí un flujo molar de 5.27. Entonces, ¿cómo puedo calcular el flujo molar total? Bueno, pues el flujo molar total lo puedo calcular con una suma. Es decir, el flujo molar de la corriente es igual al flujo molar del hidróxido de sodio más el flujo molar del agua. Entonces sumo estos dos y me da un valor de 5.4028. Entonces, si yo recuerdo, me voy a ir a la otra diapositiva y tengo pues aproximadamente el mismo valor, 5.4030. La única diferencia es que aquí yo agarré el flujo total y lo dividí entre el peso molecular de la mezcla. Obviamente, si quiero hacer esto, entonces debo de calcular el peso molecular de la mezcla, pero no es la única manera. Entonces podemos calcular el flujo molar total sacando, en este caso, los flujos individuales y dividiéndolos entre su peso molecular. ¿De acuerdo? Es otra forma de obtener. Vamos a otro ejemplo. En otro ejemplo vamos a tener este de acá. Tenemos ahora la misma corriente 1, igual hidróxido de sodio, tenemos agua, tenemos 200 kmol por hora, tenemos 1710 kmol por hora y al final tenemos 1910 kmol por hora. Ahora las fracciones mol del agua es 0.8953 y la fracción mol del hidróxido de sodio 0.1047. Los pesos moleculares pues son los mismos. Entonces, por nomenclatura, aquí N1 es igual a 1910 porque estamos hablando de toda la mezcla. Ok, luego, el flujo molar de hidróxido de sodio son 200, aquí lo podemos ver. El flujo aquí hay un error, por ejemplo, y lo vamos a corregir de una vez porque si no luego se me empieza a olvidar. Aquí no debería decir el flujo de hidróxido de sodio, ¿estamos de acuerdo? Aquí es el flujo de agua, ¿sale? Entonces, acuérdense que es la N minúscula, es en este caso la sustancia y en donde nos encontramos. Y aquí son 1710. Bueno, total que yo voy en este caso, a despejar lo que es el flujo másico. Yo sé que el flujo molar es igual al flujo másico entre el peso molecular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el flujo másico va a ser igual al flujo molar por su peso molecular, ¿sale? Entonces, para esto necesitamos calcular el peso molecular de la mezcla. Y lo vamos a hacer exactamente igual a como ya lo teníamos justamente previsto, ¿no? Entonces, la fracción mol del agua en 1 es 0.8953, la fracción mol del hidróxido de sodio en 1 es 0.1047. Vamos a sacar el peso molecular y sustituimos 0.1047 por el peso molecular del hidróxido de sodio, que es 40,
más 0.8953 por el peso molecular del agua, me da un peso molecular de la mezcla de 20.34 kilogramos por cada kilomol. Como ya tenemos el flujo molar N1, que es el total, multiplico por el peso molecular de la mezcla y me va a dar un valor de 38.779. Y ahí tendríamos justamente la masa. Así como lo calculamos directamente, lo vamos a hacer por partes. Ahora lo que voy a hacer es calcular justamente en función de los flujos individuales. Y aquí, acuérdense que aquí hay un error, porque al parecer solo hice copy-paste, perdón. Pero aquí lo vamos a quitar por si algún día les paso las diapositivas, ¿sale? Para tenerlas a la mano. H2O, bueno. Entonces, ya que lo corregí, aquí tenemos los mol de hidróxido de sodio en 1, los mol de agua en 1. Entonces, me quedaría aquí que, por ejemplo, el flujo másico del hidróxido de sodio es el flujo molar por el peso molecular. Entonces, 200 por 40, que es el peso molecular, me da 8.000 kilogramos por hora. El flujo másico del agua, igual, sería el flujo molar del agua por su peso molecular, que son 18. Entonces, tenemos estos dos, los sumamos y me da que la masa de uno son 38.780. Yo, en la diapositiva anterior, que lo hice todo de un solo golpe, utilizando los pesos moleculares, me da un valor, pues, aproximadamente igual. Nada más aquí, pues, obviamente, por la cuestión de los decimales, no me da exactamente igual. Son 38.779 y de este lado pues son 38.780, o sea, básicamente lo mismo, ¿vale? Bueno, ahora, si ya quedó claro aquí, puedo poner una conclusión. Para poder calcular de masa a mol o de flujo másico a molar, ocupo el peso molecular. Para convertir de flujo molar a flujo másico también ocupo el peso molecular. Lo puedo hacer por partes o lo puedo hacer de manera total o global. Bueno, ahora vamos a convertir de un flujo volumétrico a otro flujo, ¿sale? Hay que recordar para la fase gas que nosotros podemos ocupar los gases ideales, ¿de acuerdo? Entonces, para la fase gas, yo sé que PV es igual a nRT. Lo importante de aquí es este de acá. Para los gases, y esto no se les vaya a olvidar, para los gases nosotros relacionamos lo que es un flujo molar con un flujo volumétrico para el gas. Es decir, si yo tengo el volumen, el flujo volumétrico de un gas y yo lo quiero convertir a masa, por ejemplo, vamos a poner aquí BG1, flujo volumétrico del gas, y lo quiero convertir a masa, no lo puedo convertir directamente, sino que primero tengo que calcular, en este caso, la cantidad de sustancia ocupando las condiciones de presión y temperatura. Y ya que tengamos la cantidad de sustancia con el peso molecular, ahora sí calculo la masa en 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se les olvide, cuando estemos pensando en volumen de un gas, siempre se puede convertir utilizando las condiciones de presión y temperatura. Pero estaríamos convirtiendo, ¿de acuerdo? Estaríamos convirtiendo lo que denominamos a un flujo molar primero y después ya con el peso molecular a la masa, pero no antes, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que entender esta parte. Bueno, vámonos a un ejemplo. Corriente 2. En la corriente 2 tenemos aire, tenemos dióxido de azufre y tenemos un flujo molar, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Estamos trabajando 1.3 atmósferas a 40 grados Celsius y nuestra constante de gases de los gases va a ser la de 0.08205 atmósfera metro cúbico sobre kilomol Kelvin o 0.8205 atmósfera litro mol Kelvin, que es la que vamos a utilizar para este ejemplo. Bien, entonces el flujo molar N2 vale 8.360, que es el total, ¿de acuerdo? Luego los moles de aire en 2 pues son 5.800 y luego los moles de dióxido de azufre son 2.560. Bueno, entonces de la ecuación de PV/RT voy a despejar el flujo volumétrico. Entonces PV, la presión está multiplicando, va a pasar dividiendo, pues entonces me quedaría que es el flujo total N2, la constante R, la temperatura
y la presión. Sustituimos, no hay que olvidar que la temperatura la tenemos que poner en Kelvin, y entonces yo obtendría un valor de 165.231 metros cúbicos por hora para este flujo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y esto se puede hacer individual? Sí, también se puede hacer individual. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí nada más voy a colocar los flujos molares individuales. Entonces, el volumen del aire va a ser ocupando el flujo del aire. Las condiciones pues son las mismas a las que trabaja, entonces se ocupa exactamente lo mismo. Entonces, el volumen del aire sería de 114.634, mientras que el flujo del dióxido de azufre sería de 50.597. Entonces aquí estoy ocupando obviamente el flujo molar del dióxido y aquí el flujo molar del aire. Voy a agarrar estos dos, los voy a sumar y me da un valor de 165.231. Y este es el flujo volumétrico total de toda la corriente. Entonces los voy a comparar contra lo que saqué en un solo paso y es aproximadamente lo mismo, cambia un poquito los decimales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos ahora a esto de acá. Ok, si se fijan ahora tenemos una corriente 2 que me la dan en metros cúbicos por hora, ¿sale? Y tenemos que son en total 8.550 metros cúbicos por hora, tenemos que son 8.300 de aire y 250 para el dióxido de azufre. Las condiciones son las mismas y ahora yo voy a sacar lo siguiente. Tengo que el flujo total del gas en 2 es 8.550, el flujo volumétrico del aire en 2 y el flujo del dióxido de azufre en 2. Si se fijan, aquí está la nomenclatura. Bueno, entonces aquí me queda que el flujo molar pues va a ser igual a PV entre RT, porque aquí sería PV en RT, entonces pasa dividiendo la constante y la temperatura. La presión multiplicando por la corriente total entre RT me va a dar un valor de flujo molar de 459. Y esto lo hice ocupando toda la corriente a nada más una de las corrientes iniciales, ¿de acuerdo? Ahora, para hacerlo de manera individual es lo mismo, ¿sale? Ahora lo que tendría que hacer aquí sería poner el volumen del aire y el volumen del dióxido de azufre y transformarlos, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar el flujo molar del aire va a ser igual a la presión por el flujo volumétrico del aire, ¿de acuerdo? Que aquí tengo doble A, lo acabo de ver, bueno, no importa. Y me da que de aire son 419 kilomol. Para sacar el flujo del dióxido de azufre, voy a ocupar lo que es el volumen del dióxido de azufre. Las condiciones son exactamente las mismas. Y me da que son 12.64. Para poder calcular el flujo total, entonces sería moles de aire, flujo molar de dióxido de azufre, y me dan 432. Me voy a ir a mi diapositiva anterior, que era prácticamente esta. No, es la siguiente, es esta. Y aquí estoy calculando un flujo molar de 459. Y de este lado estoy calculando un flujo molar de 432.59. Interesante. Aquí tengo un error. ¿Cuál es el error que estoy teniendo aquí? Vamos a ver cuál es el error, porque no me puede dar cosas distintas, ¿verdad? Claramente. Bueno, el error, ¿dónde está el error? Vamos a ver si es un error de calculadora y ahorita lo resolvemos rápidamente, ¿va? Porque no estaba contemplando a que esto sucediera. A ver, nada más déjenme lo meto a la calculadora rápidamente. A ver, ahorita lo solucionamos, ¿no? 250. A veces pasa. 0.8205 por 40 más 273.15. Ok, ese valor es correcto. Luego el de arriba serían 8300 y también es correcto. Bueno, entonces el que no es correcto es el otro, ¿no? Aquí me sale 432, la suma de estos. A ver, vamos a regresar para detectar el error desde el principio. Y digo, si ya están viendo este video, pueden en este caso adelantarle hasta donde encuentre el error, porque no puede ser posible aquí. A ver, entonces aquí vamos a ponerlo de este lado, porque esto puede ser el error, ¿verdad? 8550. Y sí, efectivamente, el flujo de acá es el que está incorrecto. Más bien, aquí yo puse un valor que no es. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, de este lado
serían los 432, ya me está preocupando porque pues no puede ser posible, ¿verdad? Queden cosas distintas. Bueno, ahí está. 432, una disculpa. Entonces me da 432 y de este lado también me dan 432. Entonces prácticamente es lo mismo. Ok, conclusión de esto, que es a donde quería llegar. Si tengo una fase gas y tengo volumen, yo primero lo paso a un flujo molar, jamás a un flujo másico. Si tengo un flujo molar, solamente lo puedo pasar utilizando PV-NRT a un flujo volumétrico. Ajá. Y con el peso molecular a un flujo másico. Pero para el gas, ¿de acuerdo? Ahora vámonos para la parte del líquido. Para la parte del líquido, pues hay que recordar la definición de densidad. La definición de densidad, es masa sobre volumen, ¿de acuerdo? Masa sobre volumen, por lo que yo puedo decir que la masa total de la corriente entre el volumen total de la corriente líquida es igual a la densidad. Entonces de aquí podemos despejar, no se les olvide, densidad más sobre volumen. Sale. Vamos a los ejemplos. Corriente 3. Ahora eso está en kilogramo por hora y eso es fase líquida. Tenemos 1600 kilogramos por hora de hidróxido de sodio. Tenemos 2000 de agua, por lo que tenemos una corriente total de 3600. ¿Sale? La densidad que me están dando para este problema son 1500 kilogramos sobre metro cúbico, que es igual a 1500 gramos litro o 1.5 gramo mililitro. Ok, entonces datos. M3 es igual a 3600, que es este de acá. Ajá. Luego, la masa del hidróxido de sodio en 3 es de 1600. Y finalmente la masa del agua en 3 es de 2000. Bueno, entonces la densidad del líquido va a ser igual a M3 sobre el gasto volumétrico en 3. Pero es una fase líquida, por eso estamos ocupando densidad. Entonces, como tengo M3, pues lo que yo puedo calcular es el gasto volumétrico. ¿Cómo? Pues la densidad pasa dividiendo y el gasto volumétrico pasa de este lado. Por lo tanto, el gasto volumétrico de la corriente completa es de 2.4. ¿Sale? Ahora, por partes también se puede hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ocupar nada más los flujos individuales. Por ejemplo, el flujo del hidróxido de sodio pues va a ser igual a 1600 sobre 1500, que es 1.066. El flujo del agua son los 2000 entre los 1500, que es lo de la densidad, y es 1.33. Sumo estos dos y automáticamente me da el flujo volumétrico del líquido. Ahora, último ejemplo y terminamos el video. Ahora tengo flujo volumétrico de un líquido. El total vale 35 y cada uno tiene 10 y tiene 25. ¿Sale? Entonces, fíjense aquí, la densidad es exactamente la misma. Y ahora yo voy a decir que la corriente 3, que es B3, aquí me faltaría, por ejemplo, una L. La BL3 va a ser igual a el flujo del hidróxido de sodio en 3, el flujo del agua en 3, ¿de acuerdo? Y ahora, pues lo mismo, ¿no? La densidad del líquido es la masa entre el volumen, o gasto másico entre gasto volumétrico. Despejo lo que no tengo es justamente el flujo másico. Por lo tanto, el flujo másico va a ser igual a la densidad del líquido por el flujo el gasto másico va a ser igual al flujo volumétrico por la densidad. Y entonces tengo la densidad, que son 1500, y tengo el flujo volumétrico, que son 35. Y me da una masa o un gasto másico de 52.500. Esto desde el punto de vista total. Ahora, vámonos con la última parte. Yo lo voy a hacer ahora individual, ocupando los flujos volumétricos individuales. Es exactamente lo mismo. La masa del hidróxido de sodio es densidad por su flujo volumétrico. 1500 por 10 serían pues 15.000 kilogramos por hora. O la masa del agua es igual a la densidad del líquido por, en este caso, el flujo volumétrico del agua, que serían 1500 por 25. Y tenemos esto de acá. Hacemos la multiplicación, hacemos las divisiones, ¿no? Divisiones, no son divisiones, perdón. Hacemos las sumas. Y me da que son 52.500 kilogramos por hora. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión de esta parte? Bueno, la conclusión de esta parte, y vamos a borrar aquí, es lo siguiente. Tenemos dos fases, fase gas, fase líquido. Tenemos tres tipos de flujo. Vamos a ponerle aquí. Flujo M3, tengo el flujo N3 y tengo el flujo que puede ser BL3 o puede ser BG3, ¿no? Vamos a ponerle aquí BL3. Si a mí me dan como dato BL3 y es un líquido,
entonces yo lo puedo convertir a másico ocupando la densidad, ¿de acuerdo? Ocupando densidad. Y para transformarlo a molar, pues yo necesito justamente el peso molecular de la mezcla. O lo puedo hacer por partes. Si esto fuera, ahora voy a ponerlo de este lado, lo voy a poner abajo. Igual vamos a ponerle acá M2, vamos a ponerle M2, vamos a ponerle N2 y vamos a ponerle acá BG2. Si esto fuera del gas y tengo un gasto volumétrico utilizando PV/NRT, ¿no? O la condición de P y la temperatura, yo puedo calcular el gasto molar. Y ya que tengo el gasto molar, entonces puedo convertirlo a un gasto másico, ocupando el peso molecular. Entonces, aguas con lo que yo tengo que acordarme. Acordarme de esto de acá, nada más. La cantidad de sustancia es igual a la masa entre peso molecular. Y tengo que acordarme que PV es igual a NRT. Y tengo que acordarme de la definición de la densidad. De ahí en fuera, esto es sencillo. Traten de repasar esto, hagan las cuentas ustedes. Por ahí si detectan un error, pónganme un comentario. Si les gustó, pónganle like, compártanlo con sus compañeros. Recuerden que siempre estoy disponible para sus dudas. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.